Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a la presentación del cuarto número de la revista Análisis Plural. Mi nombre es Sofía Mesa y pertenezco al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Antes de presentar al panel que tenemos a los invitados, me gustaría recordarles que las salidas de emergencia están detrás de ustedes. Hay que salir con mucho cuidado, sin correr, sin aventarse, bajar por las escaleras en caso de cualquier eventualidad y colocarse en el jardín central. Bueno, pues me gustaría presentar primero a los que componen este panel. Tenemos aquí primero a la maestra Cristina Ulloa Espinosa, que es profesora de tiempo completo en el Departamento de Formación Humana y coordinadora del cuarto número de Análisis Plural. Les voy a pedir los aplausos hasta el final, también para un poquito optimizar los tiempos. Tenemos también en el otro extremo del panel al licenciado Antonio Cham Fuentes, editor de la revista Análisis Plural, a Enzo Uriel Sánchez Figueroa, que es estudiante de Ingeniería Ambiental en el ITESO, a Pablo Sayas Morales, que es estudiante de la licenciatura en Gestión Pública en el ITESO, a la maestra Delia Ramírez Vázquez, académica y directora de CAXA, Coordinación de Acompañamiento para la Excelencia Académica en el ITESO, a la doctora Giovanna Patricia Ríos Godínez, que es académica y coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO. Entonces, les pido ahora sí un fuerte aplauso para todos los que están aquí en el panel. Bueno, a continuación vamos a tener una breve introducción al número y a sus contenidos por el editor, el licenciado Antonio Cham Fuentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos los presentes por acompañarnos en esta presentación ya del cuarto número. Vamos 4 en la cuenta de la revista Análisis Plural. Esta vez el tema que quisimos abordar fue la paz, construir la paz en un mundo roto. Llevamos varios números con el enfoque sobre todo en la pluralidad. Queremos hacer constantemente honor al nombre de la revista en los contenidos. Y me da mucho gusto y celebro y agradezco a la coordinadora Cristina Ulloa, porque a mí en lo personal me da la impresión de que en este número es cuando más se logró esa pluralidad, en muchos sentidos, en los trabajos recibidos, en las personas que apoyaron con los trabajos, en los contenidos mismos, y eso es algo de celebrarse porque es algo que hemos, como les digo, querido mantener desde los primeros números de esta revista, desde el primero y hasta el presente. Entonces, este número es muy especial en lo personal y bueno, quisiera hablarles un poco de los contenidos de este número. En honor también a esta pluralidad, a esta diversidad, quisimos ser consistentes y también dar una dinámica distinta a la presentación misma, a este evento. En números pasados, digamos que ha sido muy clásica la manera muy institucional de llevarlo a cabo. Esta vez quisimos hacerlo con un formato un tanto distinto, con un panel que componen las personas que aquí estamos presentes y con una dinámica más de tipo diálogo y más interactivo con las personas, ustedes que nos acompañan. Entonces, por lo mismo también, no quisiera estar aquí nada más sentado, así que me voy a poner de pie, si me lo permiten, y voy a presentar el número de la siguiente manera. Quiero pensar que todos los presentes tienen un teléfono celular, una compu o algo que se conecte a internet. Entonces, vamos a revisar los contenidos del número juntas y juntos. Les voy a pedir, si pueden, ingresar a la liga que aparece en la parte superior de la pantalla. La revista es 100% digital. Ya no se imprime, está en línea, nos acoplamos a las nuevas tendencias. Entonces, si pueden entrar a esa liga para ver los contenidos, yo también lo voy a hacer aquí junto con ustedes y vamos a estarlos revisando. Les doy unos segunditos mientras yo también entro. Okay. Lo primero que van a ver en la página es tal cual el número actual. Es este que tenemos aquí, hoy lo estamos cerrando y justamente con el cierre es que realizamos esta presentación. Si ya están ahí, vamos considerando los trabajos. Lo primero que van a ver es una carta editorial y la presentación. Por ahora les pido que nos la brinquemos para ir directamente a los artículos que están un poco más abajo en las secciones de la revista. La primera sección se llama Fórum. Fórum se compone de 3 artículos.
académicos, elaborados por expertas y expertos en temas de coyuntura. La primera experta en temas de coyuntura que nos apoyó con su gran colaboración en este número es Giovanna Ríos, que nos mandó su texto Avances y desafíos en la construcción de paz en Jalisco. Su texto lo que hace es abordar los límites y los alcances de las políticas públicas y los avances institucionales en la construcción de la paz en territorio jalisciense. Ella sostiene que la paz se construye en los espacios donde se vive y se transforma el conflicto. A partir de ello, establece un concepto central que es la paz imperfecta. La paz imperfecta es precisamente aquella que pone el énfasis en las personas como actores que favorecen la construcción de la paz. No nada más es el Estado, no nada más son las políticas públicas, claro que tienen que ver, pero también está la gente, están quienes habitan el territorio y por eso también le llama paz territorial. Entonces, hay muchos retos estructurales y políticos que de alguna manera frenan los avances en la construcción de la paz. No se trata nada más de que las políticas vengan desde arriba, se apliquen, sino que hay ciertos retos, sobre todo en territorio jalisciense, donde la violencia, donde los conflictos sociales evitan que eso pueda darse. Entonces, de alguna manera, el texto de Giovanna trata de esclarecer esto. Voy a ir muy rápido, como para introducirlos rápidamente en nuestros contenidos, porque la verdad es que las partes que siguen de este panel son las más importantes. Yo nada más voy a darles un bosquejo del número y ya vamos a entrar más profundamente en la interacción con las y los presentes acá en el panel y la interacción con ustedes más adelante. Después tenemos el texto, como podrán ver ahí, de Fernando Castro, que dice reelaborar la memoria para gestionar el dolor. Personalmente, este artículo me gustó mucho porque me considero un fan de la psicología y Fernando Castro hace algo muy interesante. Rescata un concepto de Maurice Holbach, es un psicólogo francés. El concepto es la memoria colectiva. Maurice Holbach dice que la memoria colectiva es ese recuerdo que guardamos de un evento en su plasmación, transfiguración, en por ejemplo alguna glorieta, alguna rotonda, algún monumento, algo que nos recuerde un hecho. Entonces, cuando alguien desaparece en la sociedad, las y los desaparecidos, nosotros nos quedamos con una herida, nos quedamos con un dolor profundo y tratamos de sacar ese dolor rememorando el hecho. La glorieta de Niños Héroes, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha transformado en la glorieta, en un monumento en honor a las y los desaparecidos. Es eso lo que trata de rescatar este autor, Fernando Castro. Tenemos que sacar ese dolor de alguna manera plasmándolo en cosas, en materializaciones para gestionarlo. Entonces, esa es una forma de no olvidar, de tratar de tener siempre a la memoria los hechos que nos afectan, estas desapariciones de personas, estos hechos violentos que vivimos socialmente. Pasamos a un tercer artículo, el último de esta sección Fórum, es el texto de Rafael Canticiani Maillot, La objeción de conciencia, evolución histórica del concepto y su aplicación, los ejemplos de Rusia y Ucrania. La objeción de conciencia es un concepto que, digamos, en el contexto de una guerra, de un conflicto social, uno puede decidir no participar, decidir por mis creencias, por mis convicciones, no voy a formar parte de esto, decir no. Entonces, lo que hace este autor es ejemplificar esto en el caso de la guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, cómo de alguna manera el Estado confronta esta objeción de conciencia de las personas, cómo reaccionan cuando dicen no voy a participar, qué consecuencias hay, qué pueden hacer estas personas para defenderse y decir no quiero participar. Entonces pone unos casos un tanto trágicos de lo que ha pasado cuando Putin de pronto ve a estas personas que objetan y dicen no quiero participar, cómo se les castiga, en fin. Entonces lo ejemplifica muy bien, este concepto lo rescata y lo aplica a algo que estamos viviendo actualmente, coyunturalmente. Cerramos así con estos tres artículos la sección Fórum y pasamos a la sección Exploraciones. La segunda sección de la revista esta, Exploraciones, está conformada por 3 productos escritos y 2 materiales gráficos. Esta vez quisimos manejarlo de forma un tanto distinta y incorporamos otro tipo de trabajos, incluso por ahí un material audiovisual. Quisimos ser más flexibles por lo mismo de la diversidad. Entonces tuvimos, sí, productos, el mínimo, 5,
pero con un formato un tanto distinto. El primero de los trabajos en esta sección fue de Alejandra Guillén, que se titula Juntos vamos a sacarlos del CEMEFO. Ahí lo podrán ver. Es una crónica fuerte, ya cuando lo lean más adelante se dan cuenta de por qué lo digo, es muy cruda. Lo que hace Guillén es relatar cómo las mamás tienen que reconstruir los cuerpos de sus hijas e hijos, principalmente hijos, que terminan en la CEMEFO. Ya de por sí hay una primera desaparición por parte del crimen organizado y ella maneja este concepto interesante. Hay una segunda desaparición por parte del CEMEFO, una segunda desaparición, una segunda reconstrucción de los hechos. Ya de por sí es bastante doloroso, bastante complicado que tengan que enfrentar esta desaparición, este fallecimiento, y ahora todavía el CEMEFO les complica más las cosas. Ahora tienen que estar ahí, reconstruirlos, es toda una burocracia, un proceso legal complejo. Entonces, de forma cruda y con un relato de hechos reales, Alejandra Guillén describe esto. Ya lo podrán ver ahí a detalle. Pasamos después a otro trabajo muy interesante, que es de un estudiante de aquí de casa, que es Samantha Ibarra, diseño de servicios para la construcción de paz. Samantha hace algo muy interesante. Rescata desde la ingeniería un servicio que puede apoyar a las y los estudiantes de aquí de ITESO con un problema real. ¿Cómo pueden volver a sus casas? ¿Cómo pueden trasladarse del ITESO a su casa y de su casa al ITESO con seguridad? No les voy a adelantar la conclusión, pero es todo un procedimiento, rescata todo lo que hicieron en su clase, rescata todo lo que hizo otros equipos y al final concluye el servicio que ahí aparece. No les adelanto porque es casi sorpresivo, pero está muy interesante realmente cómo hay todo un procedimiento y lo que llama más la atención es cómo puede establecer un puente entre la ingeniería y un problema tangible, un problema de paz, un asunto coyuntural. Entonces, hay aplicabilidad entre esas dos áreas. Continuamos con una infografía de Miriam Frasia, Doble exterminio en México, responsables y víctimas. Miriam maneja dos conceptos en esta infografía, el exterminio selectivo y el exterminio masivo. El exterminio selectivo va contra periodistas, va contra activistas y personas que no necesariamente están vinculadas al crimen organizado o que no tendrían que pagar por estar dentro y sin embargo sufren desapariciones, sufren muerte, daños morales, daños a sus propiedades, a sus familiares. Hay un intento dado de exterminio ahí y está el exterminio masivo, que son cifras horrorosas que vemos ahí y que se inició con la guerra contra el narco. Y esto se debió, tanto el exterminio selectivo como el masivo, a la colusión del crimen organizado y el Estado. Es una estrategia de eliminación de una parte de la sociedad civil que no necesariamente, como les decía, está involucrada en el crimen. Y sin embargo, se da esta situación. Es un infográfico de manera gráfica muy concisa, ofrece ahí datos crudos sobre esta realidad que estamos viviendo en nuestro país. Después viene, ya les adelantaba, un material videográfico muy interesante también, que es una entrevista virtual a la doctora Carmen Magallón Portolés, que es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Esta entrevista la hizo María Cristina Toro, que es de casa también, profesora de ITESO, y se titula Las mujeres y la paz. Esta entrevista ciertamente trata de rescatar el papel de las mujeres en la paz a partir de preguntas conductoras. Concretamente, ahí las pueden ver en el resumen, ¿qué han aportado las mujeres para comprender la paz? Me permito leerlas. ¿Qué aporte propone la mirada feminista para una cultura de la paz? ¿Es la violencia una práctica masculina y la paz una práctica femenina? ¿Qué retos desde la perspectiva de género hay para construir esa cultura de paz en los espacios académicos universitarios? Son preguntas provocadoras y las respuestas que nos ofrece la doctora Carmen Magallón son muy interesantes. También se los dejo para que puedan revisar el video más adelante. Ya para ir cerrando la sección exploraciones, tenemos una serie de carteles elaboradas por un profesor también de aquí de casa, que es coordinador de la Academia de Diseño Estratégico, Hugo García. Ahí podrán verlos también, es un material gráfico muy bello, son 3 carteles que nos apoyó a elaborar y que parten de cómo la paz viene de dentro. Esa es, digamos, la premisa mayor. Teniendo esa frase en mente, podrán comprender mejor estos materiales
que pueden ver ahí. Cerramos ya finalmente con una tercera sección de la revista que involucra únicamente un texto, un artículo, la sección Ethos. La sección Ethos de análisis plural lo que busca es traer la mirada ética, traer la perspectiva ética y aplicarla a una coyuntura de nuestro tiempo. A la inversa también, traer la coyuntura y aplicar la ética. Entonces, en esta ocasión fue Elías González quien nos proporcionó un texto titulado La paz del déjenos en paz. Es muy curioso que muchos discursos de paz, y esta es la tesis que defiende este autor en su texto, muchos discursos de paz de nuestra sociedad son de alguna manera impuestos a las culturas minoritarias. Son discursos que curiosamente provienen desde arriba, provienen de la élite, que quieren forjar un discurso para aplicarse de forma homologada a todas las culturas. Y entonces estas culturas reciben ese discurso que detrás lleva una mirada socioeconómica. Es un discurso de paz que de trasfondo tiene un fin utilitarista, un fin capitalista. Y bueno, ante esta situación, los pueblos minoritarios lo que hacen es decir, déjenos en paz, ¿sí? No nos impongan su modelo de paz, que lo que busca es otra cosa, simplemente déjenos en paz, no queremos eso. Es una tesis muy interesante que el autor desarrolla a lo largo del texto y que ya podrán ver más adelante y que quizá podremos profundizar también junto con el tema de los otros trabajos en las siguientes secciones del panel. Entonces ese es a grandes rasgos el número de la revista que gira en torno a la paz, construir la paz en un mundo roto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Cham. Bueno, yo de manera muy breve quiero compartirles un poco de la experiencia de la coordinación, pero no me voy a llevar más de 2 minutos porque en realidad lo que importa aquí es ya escuchar sus opiniones. Solo quisiera rescatar el hecho de que en el proceso de la coordinación de este número, pues yo también me vi enfrentada a pensar la paz, que de alguna manera es algo que he trabajado durante algunos años, pero desde las distintas miradas y pues agradezco muchísimo a todos los autores y las autoras que brindaron estas miradas plurales y diversas y respetando esa pluralidad y también la horizontalidad, ¿no? de encontrarnos en esta revista y en este panel como personas, no como expertos o expertas académicos que tenemos 1000 títulos y reconocimientos, sino como personas, porque la paz es algo que nos interpela a todos y todas. No necesitamos tener ni el mayor título ni los mayores estudios para poder interpelarnos con este tema y también entrar al diálogo, ¿no? Entonces, bueno, respetando esto también, por eso la propuesta de esta dinámica es un diálogo súper horizontal en el que podamos, desde las propias experiencias que tienen las personas que aquí están, muchas gracias por estar aquí hoy, y también las que tienen ustedes, profundizar en esta pluralidad de miradas y pues entender este número como eso, como una brújula de todas las posibilidades, algunas de las posibilidades muy diversas que hay para abordar tanto teóricamente como en la práctica estas posibilidades de la construcción de paz. Así que bueno, sin más, en esta dinámica les voy a pasar la palabra a nuestros invitados e invitadas para que nos compartan brevemente sus percepciones, sus impresiones de la revista, y a partir de ahí pues poder plantear algunas preguntas que guíen el diálogo el día de hoy. Y por supuesto, una vez que podamos tener aquí el diálogo con quienes nos acompañan, pues también está abierto el espacio para todo el público. Empezamos con Pablo, ¿te parece bien? ¿O alguien más quiere? Ok, bueno, creo que lo primero que hay que hacer es, o lo primero que yo quiero compartir es por qué el tema de la paz a mí me resulta interesante y diferente de otros temas. Desde mi perspectiva, la paz no es un tema de estudio, en el mismo sentido que, por ejemplo, la transparencia es un tema de estudio, porque si bien los dos afectan nuestra vida diaria,
Creo que la paz es una necesidad muy inmediata y muy sentimental. Y es algo que podemos observar cuando, sobre todo si ustedes leen los artículos de esta revista, a mí me generaron reacciones emocionales intensas, ¿no? En particular, el de las madres buscadoras y el proceso del CEMEFO es muy impactante. Pero también algo que tiene de interesante la paz, sobre todo en México, es que estamos en una situación de muchísima violencia, ¿no? Y la paz es algo que todos parecen tener un consenso sobre que la quieren. Pero creo que el tema particular es que la violencia en México no surge solamente de las cosas que están prohibidas, sino que también se cruza con las cosas que están permitidas. ¿A qué me refiero con esto? De un lado está el narcotráfico y del otro lado está el sector privado. Y no hay una muralla que los separe, ¿no? Están cruzados. De un lado está el gobierno y del otro lado está el crimen organizado. Pero de nuevo, no están separados, no es como agua y aceite, sino que se juntan. Entonces es un tema sumamente inquietante, ¿no? Cuando yo leí el artículo de Elías, donde habla del déjenos en paz, a mí me hizo mucho sentido porque, por ejemplo, cuando yo veo a un policía, generalmente no me siento más seguro, sino más bien pienso, bueno, pues yo, por ejemplo, les digo puercos, ¿no? O quiero que se vayan, porque a mí no me gusta tenerlos cerca de mí. Y a partir de ahí me empiezan a surgir dudas, como por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir la paz impositiva de la paz liberadora? Y creo que se puede resumir en la diferencia entre la forma de las fuerzas pasivas y de las fuerzas activas. Por ejemplo, hace poco estaba en una conferencia del Colegio de Jalisco donde un miembro de la Mesa de Seguridad Ciudadana decía que la paz empieza con cada quien, ¿no? Y ponía como ejemplo compartir un post en Facebook buscando a un desaparecido. Y decía como yo tengo que encontrar paz en encontrar a uno, aunque hay miles que no están, ¿no? Y a mí eso me pareció profundamente ofensivo. Y dije, pues no, o sea, por supuesto que no quiero que estés en paz, ¿no? O sea, tú estás en la Mesa de Seguridad Ciudadana y yo espero que tú estés profundamente inquietada por la situación a la que te enfrentas. Pero, de todos modos, yo estaba de acuerdo con algo que ella dijo, que es que la paz empieza en cada quien. Solo que hay dos formas de verlo, ¿no? Uno es la paz empieza y acaba en ti. Es decir, preocúpate por el tema y haz conciencia, ¿no? Esta idea del activismo de sillón, y quédate ahí. Creo que eso sería la versión pasiva. ¿Por qué es la versión pasiva? Porque básicamente nos está diciendo, piensa en esto y ya, ¿no? Por el contrario, cuando alguien se compromete con la causa de la paz, se convierten en personas incómodas. Incómodas como quién, por ejemplo, Javier Sicilia, Pietro Ameglio, dos personas que vinieron a las Jornadas por la Paz, Wendy, que siempre la conocí como Wendy y no me sé su apellido, Wendy Juárez. Okay. Son personas que, por ejemplo, organizan universidades que contradicen el programa de la SEP, parte de las personas que hicieron las protestas que llevaron a que se creara la Comisión Nacional de Búsqueda, que participaron en la influencia para la Ley Nacional de Atención a Víctimas, que organizan movimientos estudiantiles en la UNAM, etcétera, etcétera. Son personas comprometidas con la paz, pero no se están en paz, ¿no? Son incómodos. Y esta es la forma activa, digamos, de esa fuerza. Y entonces la siguiente pregunta que me llegaba a mí era, bueno, uno empieza a estudiar la violencia y se siente sumamente inquietado y se siente mal. Yo me preguntaba, bueno, ¿sirve de algo o a mí me sirve de algo estar observando esto que me hace, por ejemplo, tener ganas de llorar? O sea, digo, no quiero responder por todas las personas que están aquí, pero la respuesta que a mí se me ocurrió es que cuando yo veo la violencia que hay en México, si solo me quedo en verla, pues sí se siente mal, ¿no? Pero generalmente luego llega un proceso de fantasear con otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, pienso, no sé, la desigualdad socioeconómica es profundamente violenta y la detesto, ¿no? Me siento mal, pero luego cuando empiezo a fantasear en cómo se puede remediar, es decir, la alternativa y la vida que podría tener en ese escenario, ya no me siento mal, por el contrario me siento sumamente emocionado, en el sentido de, pues la paz es algo que se construye, ¿no? Y creo que aquí quiero dejar esta intervención. Bueno, yo quisiera
presentarme un poco porque es darle un contexto a mis palabras. Yo soy justo una persona muy alejada del tema de paz, tengo un año acercada a temas más sociales, soy profesora del área de ingeniería, fui profesora de SAM, justo de la autora del artículo, y al revisar el número, una de las cosas que tal cual llamó mi atención fue este análisis plural, como se llama en la revista, que me gustó mucho. Este año que he estado trabajando con Pablo, con Giovanna, con Cristi, con Enzo, que hemos estado trabajando en el tema de paz, que organizamos las jornadas por la paz, a mí me ha movido mucho, porque me parece que hasta hace algunos años, no diré un año, sino un poco más, para mí estas problemáticas sociales, y disculpen que lo mencione como si fuera algo alejado, pero es que esa es la realidad que vivimos. De pronto vemos áreas profesionistas que lo vemos tan alejado que pensamos que no existe y no lo estamos conectando con lo que vivimos. Y cuando yo empecé a acercarme y empecé a revisar estos temas, primero empecé a revisarlos desde el tema de inclusión en la carrera, en diseño de servicios, hace como unos 5 años empezamos a revisarlo, pero era como un tema transversal que nos daba eje de trabajo para ver el diseño de servicios, no para estudiar la inclusión. Y después poco a poco me fui acercando y fui conociendo personas interesantísimas que me han puesto estos temas y me han hecho cuestionarme entonces, y es algo que les pregunto casi siempre en las reuniones que tenemos, ¿cómo hacemos para integrar aquellas personas que de pronto estamos más desligadas de estos temas y que podamos pensar en propuestas, que podamos buscar soluciones o que podamos, más allá de soluciones, que el trabajo que proponemos, así sea un sistema de software, sea un robot, sea lo que sea, esté pensando en estos temas transversales que no son ajenos a nosotros, no porque no estudiemos una licenciatura en Derecho o una licenciatura en Gestión Pública significa que no debamos de estudiarlos. Y a veces así parece, que no nos toca resolverlos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que yo pongo. ¿Cómo hacemos para integrar más a aquellos que quizá estamos más alejados de estos temas y de manera más transversal podamos acercarlos para proponer soluciones ante esto? Por ahí también me encantó la entrevista que se hace a la doctora Carmen, si no me equivoco. Hay una frase que ella dice que, bueno, como soy mamá, pues también me resonó. Y ella decía, una mujer es capaz de matar, sí, aunque una mujer sabe lo que cuesta una vida, sobre todo las tareas de dedicarse a cuidarla. Y esto entra en conflicto o en contradicción con matar. Y me encantó porque dije, es verdad, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para trasladar este conocimiento? Me parece que no podemos dejar que solo las mujeres que hemos sido mamás pensamos que podemos salvar una vida, ¿no? Sino que tenemos que trasladarlo. ¿Cómo lo trasladamos? Yo observo las nuevas formas de paternidad que se están viviendo y me encantan. Creo que esas nuevas formas de paternidad pueden desarrollar sociedades distintas y pueden desarrollar momentos de paz muy interesantes a largo plazo, pero falta mucho para lograrlo. Entonces, ¿cómo podemos desde ahorita comenzar a construir esa paz, aunque no hayamos todos creado una vida y sepamos cómo construir esa persona o esa vida, ¿no? Y la última parte que también quería comentar, que fue a raíz del artículo de Giovanna, que me gustó mucho también. Bueno, todos me encantaron realmente, pero me clavé con estos pedazos. Yo he visto el problema de la paz y cuando yo platicaba con Cristi o platicaba con personas, les decía, es que es inmenso. No, pues no me veo resolviéndolo, ¿no? Creo que nunca lo vamos a lograr. Pero luego lo empiezas a analizar y dices, bueno, a ver, ok, tal vez yo no puedo resolver la violencia en general, pero ¿qué sí puedo hacer desde mi ámbito? ¿Qué sí puedo hacer yo hoy? Y entonces
creo que es donde empiezas a darte cuenta que puedes quizá hoy saludar a tu vecino, ¿no? O puedes acomodar la basura en un lugar donde no le moleste a todos, o puedes separar tus residuos, ¿no? Y son acciones muy concretas que juntándolas entre todos, todas y todes, pueden lograr cambios muy interesantes. Tal vez no va a resolver el problema de paz que vivimos, pero puede comenzar a cambiar estructuras. Y bueno, yo me quedé con esas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde ahorita nosotros en lo individual, ¿no? En chiquito. Muchas gracias. ¿Sí se oye? ¿Sí? Como que al principio uno siente que no. Yo quiero comenzar con la primera frase de la revista que escribiste tú, Cris, y que es la de Gandhi. Desde ahí me encantó, ¿no? Dice, la persona que no esté en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Lo pones en el editorial. Ah, ¿fue Cham? Perdón, Cham. Bueno, perdón. Muchas gracias, Cham, por poner esa frase. Fue de Gandhi. Es de Gandhi. La persona que no está en paz consigo misma. Y a mí realmente me mueve las entrañas porque la pregunta es ¿qué significa estar en paz? Y creo que toda la revista, en una revista plural, exactamente nos dan diferentes formas de vivir la paz. La paz en plural. De hecho, actualmente en muchos estudios de paz ya se habla de paces, no de una sola paz. Hay muchos tipos de paces. Y eso nos ayuda también a pensar que hay que desmitificar la idea de paz. Probablemente los jóvenes que están aquí ya no traigan las mismas ideas que nosotros los más viejitos. Pero los que tenemos mayor edad, pues la paz nos las vendían como algo como, no sé, como muy religioso, una paz hippiosa, la de nuestra época, ¿no? De los hippies. Una paz que tienes que acercarte a meditar, porque si no, no la logras. Y entonces hay que hacer nuestros pagos en el yoga y en el mundo tibetano, a ver si por ahí nos llega la paz. Y te vas dando cuenta en la medida que vas viviendo situaciones complejas, que todos y todas y todos vivimos, todos los santos días, desde que nos levantamos, tenemos conflictos, hasta que nos dormimos. Y te das cuenta que nunca llegas a ese estado idílico de paz, nunca. Como si fuera una meta, ay, hay que llegar a la paz. Por Dios, no, siempre hay conflicto. Y ese conflicto es parte de nosotros. Siempre vivimos el conflicto. El conflicto no es algo malo per se. El conflicto es algo que nos hace reflexionar, nos hace meditar, nos hace crecer, nos hace cambiar, nos mueve las bases. Necesitamos el conflicto. El punto es que en muchos momentos hemos pensado que el conflicto es sinónimo de violencia y no lo es. El gran problema de la sociedad en la que estamos, ¿cuál es? Que los conflictos los llevamos a estados de violencia. Y por eso vivimos situaciones tan complejas como las que estamos viviendo ahora, donde la violencia nos ha arrasado. Cuando me invitaste, Cris, a hacer este artículo, mi pregunta, la pregunta que yo me hacía era, ¿y dónde, cómo y dónde se hace la paz? Y claro, si yo estoy en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, pues me tengo que echar un clavado a las instituciones. Les digo, bueno, pues vamos viendo, y entonces empiezas con el Poder Ejecutivo a nivel Jalisco y te vas con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, luego te vas al Poder Judicial y con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, luego te vas al Legislativo para la Bancada por la Paz, que también ha estado trabajando, y frente a esos tres poderes
yo todavía decía, ¿y realmente estos tres poderes están construyendo la paz? Y la respuesta es, una paz institucional no necesariamente está cambiando estas estructuras, porque la paz no viene solo de arriba hacia abajo, la paz viene de abajo hacia arriba. Y ahí es cuando empezamos a ver a las comunidades, a las personas que están generando sus propias paces. Paces en medio del conflicto. Y el conflicto no se va a terminar, pero sí buscan estrategias para debilitar las violencias que están viviendo. Y eso es lo que yo dejo en este artículo, pero cuando voy leyendo a los demás, bueno, para mí fue increíble, porque digo, Dios, o sea, yo estoy dando una probadita de un poco de lo que yo estudio, de lo que yo hago, pero empiezo a ver el tema de la memoria. Digo, bueno, ahí tenemos muchísima información para pensar cómo andamos en el recuerdo de realidades que nos han hecho estremecernos de dolor y luego parece que lo olvidamos en un mundo tan, ¿no?, tan rápido, el mundo de, iba a decir de Twitter, pero ahora es de X, ¿verdad? O de Tweets, creo que así se pronuncia, ¿no? Un mundo de TikTok, rápido todo. Cuando llegué, me gustaría hablar de todos, pero ya lo comentaste, la verdad es que todos me encantaron, pero cuando llegué al final, ya con el de Elías me voló la cabeza. Léanlo, de verdad, les va a encantar, porque Elías lo que nos pone es a dudar de lo que es la paz. Mucha paz, mucha paz, mucha paz, y luego dice, a ver, pero ¿no será que te están vendiendo una paz hegemónica? Claro, se nos va casi hasta la Pax de los romanos, ¿no? La antigua Pax, pero y nos dice, ¿cuál es la paz que nos venden ahora? Y nos hace un llamado a pensar en que si no hay paz intercultural, no hay paz. Esa paz hegemónica que nos venden, que todos tenemos que estar tranquilitos, fíjense, y eso los que estamos en el área más gubernamental o que estudiamos temas más políticos, ayer nos lo decían en una conferencia también, hablaban sobre esto, nos decían, el gran problema es que muchas instituciones públicas y de seguridad piensan que la paz es que la gente esté en paz, pero desde un sentido no de paz del que hablamos, sino de una paz de no hagan nada, no se muevan, no sean focos rojos, no discutan, no sean críticos. ¡Qué horror! Cuando dicen que eso es la paz, ¿eso es una paz social? No, por favor. Entonces, lean de verdad el texto de Elías, cuestiónense, tenemos que movernos, nos decías por aquí, ¿no? Ser rebeldes, ¿no? Movernos, ser activos. La paz no es algo que uno está sentado, movernos por nuestras causas. Cada uno y cada una tiene su propia causa. Movernos con ellas nos va a permitir realmente generar esos cambios que desde lo pequeño hasta lo grande podemos incidir para generar un mundo distinto al que tenemos, que creo, si están aquí también el día de hoy, no es solo porque el prof les dijo vengan, sino porque definitivamente queremos hacer un mundo diferente para vivir todos mejor. Gracias. Primero, gracias por el espacio, es increíble estar aquí. Y en segundo lugar, un concepto vital que rescataría para darle aún más cohesión a todos y cada uno de los artículos que presenta la revista es el de la cultura de la paz. Porque el tema de la paz, en una abstracción muy arriba y muy ideal, creo que siempre se puede interpretar como un solo fin, un solo principio y un solo fin que nos lleva a este escenario del que todos queremos ser parte, pero del que nadie sabe exactamente cómo hacerse cargo. En este sentido, tengo dos ejes principales que me hizo pensar muchísimo el universo que crea la revista respecto a la paz. Uno más visceral y otro más local y personal. Y voy a empezar con el personal. Rescatando esta idea de que si no estás en paz contigo mismo, estarás en guerra con el mundo, te pones a pensar en la manera en la que el conflicto es parte del cambio, el conflicto es vital para que las cosas se muevan, para que las cosas cambien y accionen. Pero
En este cambio, en esta metamorfosis, ¿cuántos de los conflictos tienen violencias implícitas de los que somos más o menos conscientes? Y eso me lleva a preguntar sobre mí mismo, ¿cuántos de mis conflictos tienen violencias implícitas en la manera en la que me veo a mí, por ejemplo? ¿Cuántos de estos conflictos me hacen no estar en paz conmigo mismo en este sentido? ¿Cuántos de estos conflictos no me hacen dejarme en paz? Dejar de imponerme cosas o imponerme cosas demás que me hacen no solamente no estar en paz conmigo mismo, sino en la forma en la que el entorno se relaciona conmigo y viceversa. Son cosas muy simples, desde, qué tonto, ¿no? O sea, hice esto. Es una mini violencia que estoy replicando de alguna manera en algún otro contexto. Si esto se refleja tan directamente en un ámbito tan personal y tan cotidiano que está sumamente invisibilizado, me pregunto de qué otras maneras no lo replico en contextos más importantes donde estoy conviviendo con gente o donde la comunidad es parte vital de estas violencias y resulta objetivo de estas violencias. Del otro lado más visceral, podría decir el tema de los desaparecidos, que me pareció algo descorazonante e impresionante. Hablando de las estadísticas, el tema de que Jalisco sea como que el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país es algo que yo no tenía en el radar y me resultó completamente increíble. Y entrando en los datos duros, que si leen el artículo que se los recomiendo van a ver, 14.058 aproximadamente personas desaparecidas oficialmente registradas. Me puse a investigar un poco y eso es como si de un segundo para otro la mayor parte de la comunidad universitaria desapareciera. Un segundo y nosotros de pronto ya no tenemos nombres. Nos tienen que comenzar a buscar por piezas, de manera literal. Todos estos sentidos de las personas que están a su lado y ustedes mismos diciendo, en este momento estoy existiendo con ustedes, estoy hablando con ustedes, puedo disfrutar de esta convivencia, de esta comunión, desaparece de manera literal. Y no solo desaparece, sino que no hay garantías para que se encuentre. Institucionalmente hablando, y termina así el artículo, las tripas de las instituciones son un lío inclusive más grande que el hecho de que alguien desaparezca. Es algo que en cualquier escala resulta completamente impresionante. ¿De qué manera el hecho de querer encontrar a alguien se vuelve más tortuoso que el procedimiento intermedio de la incertidumbre y de la angustia de la falta? Todas estas cuestiones son vitales en este sentido de, ok, ¿cómo hacemos la paz? ¿Cómo generamos una cultura de la paz? Que no se trata de un fin idílico, perfecto, al que todos estamos yendo, no, sino de un conjunto de actitudes, de acciones, de entornos que nos llevan a hacer la diferencia. Y en eso creo que está el eje rector de toda la revista y de la pluralidad de las maneras de pensar que se reflejan en la revista. Son cultura de la paz. Son diferentes maneras, técnicas, acciones, esfuerzos que van encaminados, que tienen este sentimiento, esta furia, esta ira, pero también estas ganas de que las cosas se hagan distintas. Que la violencia no sea parte vital e indispensable del conflicto, como usualmente se acepta. Y que el cambio tenga que ver con ese conflicto como la misma paz. La paz que genera una cultura. La paz que es más que un conjunto de gráficas y de números que terminan perdidos en el imaginario colectivo y que no descansan en una conciencia que nos lleve a decir qué es lo que sigue. ¿Cómo paso de tener paz conmigo mismo
a denotar esta paz en todos los contextos en los que me envuelvo, que puede parecer sencillo, pero no lo es. Y es tan complejo como el hecho de que todos y cada uno influimos de una manera impresionante en nuestro entorno. De esta manera es como podría generar toda esta transversalidad que me parece tan increíble y tan potente, y que creo que la revista logra de una manera impresionante. Gracias. Muchísimas gracias. Me encantó escucharles. Está muy interesante todo lo que dicen. Escuchándoles a los cuatro, pensaba en varias cosas, ¿no? Por un lado, esta dimensión como emocional de lo que pasa cuando nos enfrentamos, cuando nos vemos de frente con una situación de violencia extrema como las que describen algunos de los artículos de la revista, de violencia tan desgarradora que de alguna manera, como decía Pablo, ¿no? Duele tanto que puede ser que inmovilice, pero que es real y que está ahí. Y desde esa dimensión más emocional de lo que nos evoca estas realidades, las hayamos vivido de cerca o no, cada vez están más cerca, y como decía Enzo, ¿no? Podemos ser cualquiera de nosotros y cualquiera de nosotras en cualquier momento. Pero ¿cómo transitar desde ahí? ¿Cómo transitar desde eso que me evoca, reconocer esa violencia que estoy viendo y qué pasa cuando reacciono ante ella? Y no solo con compartir el post en Facebook, como ya decía, ¿no? Y creo que es algo que en la revista se busca dejar claro desde la pluralidad. Estar en paz con uno mismo no significa, pues ya lo compartí, ya me quedo tan tranquilo, porque no va por ahí. Entonces viene esta otra dimensión más comunitaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos encontramos, cuando en el encuentro o compartimos este dolor en el encuentro con otras personas que también lo ven y también lo sienten, y que desde ahí pueden surgir muchísimas alternativas que, como decía Giovanna, frente al conflicto, cuando lo llevamos a resolverlo con violencia, pues pasan las cosas que ya conocemos, pero también hay otras vías, ¿no? Que incluso dentro de contextos de un montón de violencia vemos estas expresiones, estas otras formas de hacerle frente al conflicto, que son colectivas y que parten también de esa emoción que nos evoca a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieran tener otra ronda. A partir de este día creo que recupera un poco la pregunta de Pablo y también la de Delia, ¿no? De qué podemos hacer. Y en términos de esta comunidad universitaria, y que es algo que hemos platicado mucho Delia y yo, cómo los saberes profesionales, estas habilidades técnicas que se desarrollan en la universidad, el pensamiento crítico, pues también abonan a esto, ¿no? Y no desde la ingenuidad de, como decía, ¿no? De la paz empieza en mí y entonces voy a meditar y ya me voy a encontrar y todo va a estar bien, sino viendo la realidad de frente, con todo lo que eso implica. Bueno, en este sentido creo que hay cosas del día a día que marcan realmente la diferencia. Si como comunidad universitaria hemos estado en nuestros planes de estudios inmersos en exámenes y en cambios sustanciales o no sustanciales en la manera en la que se dan los contenidos, algo de lo que más puedo estar admirado para ciertos docentes y también decepcionado por cierta parte de algunos de mis allegados como compañeros, son, por ejemplo, las materias de relleno, entre comillas. Le voy a poner comillas literal porque creo que tienen mucho que ver con la manera en la que se percibe el mundo. En este sentido, en mi caso, por ejemplo, estudiando una ingeniería, los ejes en los que se aplica fuera del concepto de ingenieril, de, ok, está esta aplicación, este teorema, se aplica este modelo matemático y después, ¡pup!, tienes un resultado. Eso es una visión sumamente reducida de todo lo que tiene potencia en ese sentido.
Y me explico más. En panoramas generales, todo lo que hacemos tiene repercusiones en nuestro entorno. No es solo un inicio, un proceso y un fin. Todo es más caduco, más residual que eso. Las materias que relacionan los saberes generales con, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, pienso que tienen muchísimo peso en este caso. Aprovechar los recursos que se dan de manera obligatoria, sí, de alguna forma, pero realista y aterrizada en el sentido más literal de la palabra, es lo que realmente ha hecho la diferencia en lo que yo considero personalmente mi visión en el mundo. ¿Y a qué voy con esto? Si con estas cosas que son básicas, que están contempladas en los planes de estudio, por poner un ejemplo burdo porque estamos en la universidad, existe una repulsión, unas ganas de no aprovechar, me parece que se está perdiendo una oportunidad bastante importante. Y esto se extrapola a cualquier otra cosa que esté en nuestro ámbito familiar, profesional, etcétera. La colectividad que existe en la universidad es algo que no se tiene en cualquier lado. Es de cierta manera privilegiada, pero el hecho de ser consciente de ello nos da una pauta importante para comenzar a actuar. Recuerdo que una maestra muy querida que es egresada del ITESO me comentó cuando todavía no era alumno de aquí que ITESO era una ciudad chiquita. ITESO, como cualquier ciudad, tendría los problemas, las violencias, los errores de cualquier ciudad, pero la colectividad, el trabajo conjunto, las iniciativas, los estudios, las iniciativas ingenieriles para que te puedas transportar de mejor forma en tu universidad y en tu entorno universitario, hacen la diferencia. Nuestra manera de pensar hace la diferencia. ¿Cómo nos relacionamos con los otros? Procurando no solo respetarnos a nosotros mismos, en no procurar las violencias, sino respetar a los demás. Es algo fácil de decir, pero en la práctica yo mismo me he visto en situaciones que digo, esto está terriblemente mal. ¿De dónde salió? Rastrear estas situaciones es algo vital para cambiar nuestro paradigma y nuestra relación con el mundo. Esta intencionalidad considero que es de las cosas más importantes con las que contamos, sobre todo en este contexto, apoyado principalmente en la colectividad. En pocos ambientes hay una colectividad como la que se puede lograr en este lugar. Y una colectividad te lleva a otra, y el hecho de saber que hay un conjunto enorme de personas que tienen el mismo sentimiento que tú, que trabajan por lo mismo que tú, con los que puedes hacer cambios más sustanciales de los que puedes ver a tu alrededor inmediato, es una cosa increíble y a la vez me arriesgaría a decir que imprescindible si queremos hacer un cambio sustancial que nos lleve a otro lugar, que nos lleve a generar una cultura de la paz que valga la pena. Muchas gracias, Enzo. Estaba pensando, ahora que está de moda los virus, las bacterias y todo eso, que creo que muchos de nosotros, si no es que la mayoría, estamos infectados. ¿Cómo es? Normalmente se ve esa infección por de dos maneras. Una, por no tener ganas de saber lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro alrededor, con las noticias, con las violencias. No queremos saber. ¿Les ha pasado? Decir, es que no quiero ver noticias. No quiero saber nada de esto. Yo cuando le pregunto a mis estudiantes, a ver, ¿quién está leyendo las noticias? Y de repente, nadie. ¿Cómo? ¿Por qué nadie quiere ver noticias? Pues es que me voy a deprimir. Y luego hay otra cosa que también sucede, el tema
de la emoción que nos embarga ciertas violencias de una manera tan grande que nos detienen, que nos impactan y nos detienen. ¿Sabes qué? Las violencias lo que están buscando es exactamente eso. O por un lado, detenerte y decir no puedo hacer más, o por el otro lado decir no me interesa. Y creo que ese es el virus que estamos viviendo en este momento, en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer? Cuando me hacen esta pregunta, yo digo, pues mira, primero comenzar a despertar, empezar a reconocer cómo vivimos, las violencias que tenemos, las situaciones que estamos viviendo. Muchas veces naturalizamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, súper natural. Las violencias de género, que tantas veces hablamos aquí, a veces la naturalizamos. Si es normal que me traten así, si es normal que se hable así, si es normal que haya simetría, si es normal que el prof me habla, porque puede ser incluso no solo entre estudiantes, o sea, las violencias de género las podemos tener con todos, hasta con nuestros padres, en la calle. ¿Qué sucede también con otro tipo de violencias muy subjetivas, pero que están y que tienen que ver, por ejemplo, con situaciones de desigualdad que nos acostumbramos a ver? Me decía, cuando tengo amigos que vienen de fuera y siempre me preguntan y todo, oye, ¿y qué tal con los indígenas? Cuando los llevas a ver pirámides y qué sabes de historia, le digo, pues mira, sé esto, pero a mí lo que me interesa en este momento es ver la historia más bien de los indígenas que se encuentran pidiendo en los semáforos. Aquellos que están teniendo que huir de sus comunidades por otros tipos de temas, por ejemplo el narcotráfico. Y entonces comienzas a darte cuenta, invisibilizamos de normal ya muchísimas cosas, los migrantes que tenemos por aquí. Entonces, empezar a ver eso, yo creo que ya nos va despertando tanto ver esas situaciones internas como las que hay a nuestro alrededor. Y eso nos lleva a la siguiente parte. ¿Y qué hago? ¿Me pongo a llorar? No. Hay mucho que hacer. Empecemos también por hacer esos cambios internos. Miren, estamos llenos de estigmas, de estereotipos, automáticamente colgamos, como se dice comúnmente, el San Benito a las personas, juzgamos. Lo mismo que hacemos nosotros con estos prejuicios, me gusta mucho esa palabra, bueno, no es que me guste, pero que existe y que le entiendo, ¿no? Porque no solamente es que hagas un juicio, es que prejuzgas, lo haces antes todavía incluso de conocer al otro, a las personas. Me parece fundamental que comencemos a cambiar eso. Lo que dice Enzo es básico. ¿Conoces a las otras personas que están a tu alrededor? ¿Aprovechas los colectivos que tiene el ITESO? ¿Generas comunidad? ¿Saben qué? La pandemia nos hizo que nos encerráramos muchísimo y dejáramos de trabajar en comunidad. Y ahora tenemos que volver a eso. Y creo que se están poniendo las pilas muchísimos colectivos para llegar a eso, pero también necesitamos nosotros echarle ganas en eso y entender que no hay que tenerle miedo al otro, lo que le llaman la otredad, aquello que es diferente a mí, porque lo que es diferente a mí me nutre, me ayuda, me hace crecer, y claro que va a haber conflicto, no vamos a pensar igual, pero aprovechar eso para crecer y para reconocer que aún en el conflicto podemos llegar a tener ideas innovadoras, podemos llegar a tener nuevas formas de relacionarnos mucho más positivas. Simplemente el artículo que escribió nuestra compañera a mí me dejó impresionada porque hay una parte innovadora totalmente de lo que implica realmente construir paz en un ambiente como es el de la ingeniería. Entonces yo los invitaría por ahí. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo le hacemos para resolver estos problemas o para empezar a actuar? ¿Cómo empezamos? Yo creo que el paso uno es renunciar a la comodidad, tal cual, ¿no? O sea, olvidarnos de la posibilidad de una vida cómoda, de una vida
con paz en el sentido de estoy tranquilo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás acostado en el sillón viendo la tele y ves que tu mamá entra con un garrafón en la mano, pues te vas a parar, aunque estés muy cómodo, ¿no? Algo similar está pasando, pero en una escala mucho, 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 mucho más grande, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí muy a gusto, que bueno, ¿no? En Tlajumulco hay fosas con cientos de personas partidas en pedazos. ¿Deberíamos seguir estando aquí? A lo mejor sí. ¿Deberíamos seguir estando cómodos? No. Tajantemente. Lo cual implica también pensar en un mundo nuevo. Tan nuevo que, por ejemplo, si a mí me dijeran, oye, si en este mundo nuevo el ITESO ya no puede existir, ¿de todos modos lo querrías? Sí, ¿no? O sea, sí, parte de lo que implica empezar a resolver los problemas que no nos tienen en paz, que son problemas estructurales que tienen que ver con los pilares de nuestra sociedad. Si eso implica que se cae el castillo, yo digo que se caiga. Si fuéramos a pensar en un segundo paso, a mí esto me traslada a lo que estaba pasando en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba gestando una revolución. Y en particular estaba el movimiento espartaquista, donde está Rosa Luxemburgo, que es una mujer que a mí me parece súper admirable. Poco antes de que culminara esta revolución fallida, ¿quién mató esta revolución? Los Freikorps. ¿Y qué pasó con ellos? Se convirtieron en el partido nazi. Lenin les mandó una carta a los espartaquistas y les dijo, tal cual, organícense, organícense, organícense. Los espartaquistas no hicieron caso porque pensaron que había otras cosas más importantes. Si Rosa Luxemburgo hubiera contestado usando la misma palabra 3 veces, habría dicho hay que iluminarnos, iluminarnos, iluminarnos. Y uno de los miembros del partido espartaquista declaró, estamos en revolución, se levantaron en armas y los mataron. Entonces yo digo, hay que organizarnos, ¿no? Creo que estamos en una situación similar. México ya pasó el punto de quiebra, ¿no? O sea, si estuviéramos como a punto de salvar a México de un estado distópico, ese punto estaba muchos años antes. No lo logramos, ¿no? Ahorita estamos en el escenario negativo. De todos modos, la respuesta sigue siendo organizarse. Yo creo que esto implica que como estudiantes tenemos que cambiar completamente nuestra perspectiva. En, digamos, el ideario popular nos dicen a qué vas a la escuela o por qué vas a la universidad. Porque quiero superarme. ¿Qué significa esto? Pues un sueldo de 50,000 pesos, básicamente. Yo niego esto. Sí quiero un sueldo de 50,000 pesos, pero porque me da miedo lo que pasa cuando no lo tienes. Creo entonces que la tarea real es que no sea temible no ser uno de los pocos que sí van a la universidad, ¿no? Aquí en el ITESO somos ¿cuántos? 13,000, tal vez. En Guadalajara somos millones. ¿Sirve de algún consuelo que nosotros podamos aspirar a una vida cómoda? Me parece que no. Entonces, creo que como jóvenes, antes que como estudiantes, no deberíamos concebirnos a nosotros mismos ni como profesionistas, ni como académicos, sino por el contrario como estrategas. Es decir, sí, tenemos privilegio, ¿no? Tengo un capital cultural superior al de muchas otras personas. ¿Qué voy a hacer con él? Nuestro rol es el rol de un estratega, ¿no? Somos gente que debe planear y gastar su energía y, como dicen algunas personas, acuerpar, es decir, poner las manos al fuego para remediar esta situación, si es que queremos remediarla. Porque muy sinceramente yo creo que todos estamos de acuerdo en que la paz es positiva. Nos gusta cómo suena la palabra, pero si no estamos dispuestos a renunciar a la comodidad que tenemos nosotros, que está sustentada en los cuerpos de las personas que están cargando esa comodidad, entonces nos gusta la palabra pero no la queremos, ¿no? Creo que podríamos partir por admitir, si es el caso, no estoy listo, ¿no? Yo quiero seguir viviendo en este mundo violento. Yo quiero fronteras, quiero centros de detención para que nadie me pida dinero en los semáforos. Y si hace falta que estos centros de detención de vez en cuando se incendien y se mueran las personas que están ahí, está bien, porque yo no quiero eso. Yo quiero vivir en un coto que tenga paredes y que no entre el transporte público y que las personas que trabajan aquí cortando el pasto tengan que caminar durante kilómetros bajo el sol
porque yo no quiero, por ejemplo, gente pobre dentro de mis espacios. Eso es lo que implica la vida cómoda. Que se derrumbe, a mí me parece bien, ¿no? O sea, yo creo que Cristiana nos pregunta, ¿cómo podemos empezar a interactuar con este problema? Quizá el paso 1 sería un ataque de pánico, ¿no? O algo así. Porque pues no, digamos, estamos en una sociedad extraordinariamente violenta. Entonces el cambio que se requiere para arreglarla también es extraordinario. Y quizás el futuro que nos imaginamos ahorita tenga que desaparecer para poder dejar de estar en esta situación. Yo creo que eso es lo que se puede hacer para abordar el problema. Bueno, yo quisiera hacer un par de referencias y luego regresar a lo que hablaba Enzo del ITESO como una mini ciudad. Tuve el privilegio hace muchos años, hace unos 5 años aproximadamente, de ir ay, ya se me olvidó. Bueno, ¿dónde está Auschwitz? Ir a Auschwitz, a Polonia, sí, perdónenme. Y visitamos Auschwitz y se me hizo muy interesante un par de cosas que el guía nos decía. Pero además, no sé si ustedes han ido, al final del recorrido te llevan a unas lápidas de personas que fallecieron ahí. Y el guía hablaba en inglés y habían unas chicas, si no me equivoco, de China, y ellas le tomaban foto a las lápidas. Y entonces el guía decía, pues no hagan eso, por favor, porque es en respeto a las personas que fallecieron aquí. Y él dijo algo que se me hizo interesantísimo, y recordando al artículo que habla de memoria colectiva, que decía que a los niños alemanes los suelen llevar a Auschwitz como un recorrido, ¿no?, de campo, como si los llevaran al parque de diversiones. Y la razón de hacer esto es para que no se les olvide, porque es importante recordar, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo la cultura alemana, esta parte la siguen teniendo muy arraigada. Y ellos lo siguen viviendo, ¿no? Y tienen, en Berlín tienen un monumento a las víctimas. Y entonces yo me cuestiono cuál es nuestro Auschwitz. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Dónde está nuestra memoria colectiva? ¿A dónde deberíamos de llevar a los niños para que vean, vivan y aprendan de lo que está pasando? Yo veo a mi hijo, tiene 2 años y medio, y lo veo un niño que corre en el parque libre, que va, que agarra juegos, y la mamá lo que está haciendo es, ¿quién es esa persona? ¿Por qué se le acercó? Tengo que buscar si no hay vidrios, si no hay jeringas en los juegos, y él es libre, ¿no? Y a mí me hace reflexionar mucho, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que él siga viviendo así? Que él continúe viviendo libre. Que yo no tenga que estarme preocupando en 20 años si va a salir con amigos o no va a salir con amigos, si va a manejar o no va a manejar. Porque parece tonto, pero esta cuestión que a veces escucho en amigos míos, de decir, estoy pensando en irme a otro país a vivir para que mi hijo, hija o hija no crezca en México. Me parece terrible. Y a mí no me gusta escuchar eso, ¿no? Y yo quiero regresar a lo que Enzo decía, de que el ITESO es una ciudad pequeña, porque entonces, ¿qué nos toca a nosotros en la universidad? Regresando a esto que dice Cristi, que dice Pablo. Creo que nos toca seguir observándonos y seguir buscando la paz en nosotros, en el uno a uno. A mí me está tocando trabajar un tema muy bonito que es el de educación inclusiva. Y cómo me hace cuestionarme cómo le hacemos para integrarnos todos en una universidad que aspiramos lograr algo, ¿no? Espero que no todos aspiremos sueldos. Eso sería fabuloso porque no es la aspiración. Pero
¿cómo le hacemos para integrar en el mismo salón a una persona con autismo, a una persona trans, a una persona con un trastorno bipolar, a una persona con depresión, a una persona con una discapacidad auditiva, a una persona del programa intercultural indígena? ¿Cómo le hacemos para integrar ahí mismo a una persona extranjera? Y entonces eso me lleva a cuestionar que no queremos esto que dice Elías, ¿no? No queremos que nos normalicemos, que a mí me parece terrible esta palabra ya, sino que tenemos que pensar cómo buscar una paz en el salón en el que todas, todos y todes podamos lograr lo que aspiramos. Entonces me lleva a cuestionar qué tenemos que hacer cada uno de nosotras en este terreno y en esta construcción de cultura de la paz. Cierro esto con un tecnicismo. En el área en la que yo estudio, a los problemas que son así tan grandes les llamamos wicked problems, que hay que buscar la definición en español porque está terrible que solo me la sepa en inglés. Tal vez un problema en diamonado, ¿será? Bueno. Y los autores dicen que para resolverlo solo se puede resolver a través de los movimientos de cultura. Y es eso, ¿no? Es esto que dicen de la cultura de la paz. Los problemas de género, los problemas de inclusión, los problemas de la paz, los problemas del agua, solo se pueden transformar con el tema de cultura. Se pueden ir transformando con acciones específicas en chiquito, ¿no? No sé, desarrollar una nueva solución de X cosa, sí se puede, pero transformar la estructura solo se puede resolver con cultura. Y eso es lo que ha ido pasando. Si observamos, por ejemplo, el tema de inclusión de género, que he vivido mucho por ser mujer, ha sido así, a través de movimientos culturales, movimientos fuertes que han existido, y que en este momento yo puedo decir que como yo vivo ser mujer es muy distinto a como lo vive, no sé, mi prima que me lleva 10 años, es muy diferente, y solo ha sido a través de la cultura. Entonces, pues a mí me gustaría que pensemos qué tenemos que hacer cada uno de nosotros en la universidad, en esta ciudad chiquita que tenemos y que es nuestra responsabilidad como comunidad, pero luego qué nos llevamos hacia afuera, ¿no? Porque está terrible esto de que le das el pase al peatón aquí en el ITESO, pero lo atropellas nada más en cuanto sale del ITESO, ¿no? Eso me parece terrible y pasa, que es lo peor. Entonces, hay que buscar qué tenemos que hacer también afuera del ITESO para seguir construyendo esta cultura de paz. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ya esta hora 40. Creo que fue un diálogo súper rico, muchísimas gracias. Y bueno, acá afuera hay una sorpresa. Sí, gracias.